Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Predicador de Jesucristo. Este día específicamente queríamos hablar de un tema: ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Porque realmente muchas personas creen que todas las personas alrededor del mundo son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? Toda la creación es hija de Dios. Los asesinos, los mentirosos, los que van a la iglesia, los que no van a la iglesia. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Esto realmente solo lo averiguamos leyendo las Sagradas Escrituras. No hay forma más clara de poder entenderlo que a través de la Biblia. No podemos creer solo porque alguien te lo diga de boca, sino según lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es la verdad, porque la verdad es Jesucristo, y Jesucristo es la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios será la que nos juzgará en los últimos o en el gran día del juicio. Según Juan 12:48 dice que la misma palabra los juzgará en el día postrero. Y para esto vamos a hablar un poco de los hijos de Dios, y procura estar tú en el lado bueno. Para entender esto debemos entender que en la vida, o en este término en lo que nosotros andamos hoy, lo que respiramos, existen dos formas. Siempre existen dos, una buena y una mala. Existe el mal y existe el bien. Existe la luz y existen las tinieblas. Existe Satanás, existe Dios. Existen los hijos de Dios y existen los hijos del diablo. Y voy a hacer un poco, tal vez la gente dirá que es un poco duro y cruel, pero la verdad que los hijos del diablo no realmente son los demonios. Realmente no son los demonios, sino todo aquel que hace las obras del diablo. Y para entender esto vamos a usar dos importantes versículos. Lo he determinado que uno me representa la luz y el otro me representa las tinieblas. Y para entenderlo vamos primero a leer el primero, que establece quiénes son los hijos de Dios. Pero primero vamos a entender toda la creación de Jesucristo, la creación humana de Jesucristo. Cuando Jesucristo en Génesis 1:26 dice que creó al hombre a su imagen, Dios creó al hombre a la imagen de él. Y Dios lo hizo perfecto. No es que Dios los haya formado con error. Dios lo formó con una creación perfecta a imagen y semejanza de él. No es que Dios haya hecho malos, sino que a causa del pecado nosotros los hemos apartado. Y en Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre en un estado correcto, Él lo hizo perfecto, pero a causa del pecado de este mundo hemos transgredido toda la vida las leyes de Jesucristo, lo cual ya no los hace parte de ser hijos de Jesús, solo los hace parte de una creación. Prácticamente todos, primeramente que todos somos creación de Dios, pero en Juan 1:12, recalca quiénes son los hijos de Dios. En Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para ser hijo de Dios se necesita creer y aceptar a Jesús como el único y verdadero Salvador. Aquellas personas que todavía no han aceptado a Jesús como su Salvador
no son hijos de Dios, son parte de la creación, pero no son hijos de Dios. Entonces, todos somos creación de Dios, pero hay otra, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, llegamos a ser hijos de Dios. Aquellos que no han aceptado a Dios solo son la creación, solo son creación. Y también recalca quiénes son. Si no son hijos de Dios, tienen que ser hijos de alguien. Y en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Entonces, Jesús es el Padre de los creyentes que lo han aceptado públicamente como su Padre y Salvador. Aquellas personas que no han aceptado a Jesús como su único y gran Salvador son creación, pero han tomado parte de ser hijos del diablo desde el día que una persona desobedece a Dios, son hijos del diablo. Y usted dirá, bueno, hay cristianos que pecan y pecan y pecan y pecan. ¿Todavía son hijos de Dios? Bueno, los hijos de Dios no son personas que solo porque sean hijos de Dios quiere decir que ya son personas perfectas y que nunca van a pecar. Sí, los hijos de Dios pecan porque en 1 de Juan 1:10 dice que todo aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Entonces, para entender esto debemos entenderlo claramente. Una cosa es pecar. El creyente peca también, pero no peca desbaratadamente como lo hacen los que no han conocido a Cristo. Los creyentes tienen un espíritu de verdad que los guía y los reprende y los guía por toda verdad. ¿Pecan los creyentes? Sí pecan, pero no pecan de una manera que hacen un pecado y mañana lo repiten y lo vuelven a repetir. Creo que los creyentes debemos de corregirnos todos los días. ¿Por qué? Porque la gracia de Jesucristo no es para agarrarla de que peco y pido perdón y peco y pido perdón. En Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 2 dice, en ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo vivirán aún en él? Entonces, la idea de un creyente, un verdadero hijo de Dios, debe apartarse totalmente del pecado. Un creyente de Dios se conoce por su testimonio. Un creyente de Dios da frutos espirituales, da frutos dignos de decir, ese es un hijo de Dios. Te pregunto, tú que Dios te creó, ¿aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿O has sido parte de la creación y fuiste adoptado por Satanás? ¿Acaso todavía estás ahí? El hijo pródigo reconoció que estaba allí perdido y dijo, en la casa de mi padre muchos trabajadores hay. Volveré y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Entonces, nosotros, si no hemos, toda aquella persona que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, lastimosamente simplemente es su creación nada más y totalmente Satanás lo ha adoptado como su hijo. Pero esas cosas cambian si tú aceptas a Jesús como Salvador, te arrepientes y te conviertes y te corriges a través del Espíritu Santo y vuelves como aquel hijo pródigo que fue recibido en la casa del Padre. Así es Jesucristo. No
quedemos con esa idea de decir que todos son hijos de Dios. Nadie que tiene un cigarro en la boca es un hijo de Dios. Nadie que tiene una cerveza en la boca es un hijo de Dios. Nadie que esté en fornicación es hijo de Dios. Nadie que esté en adulterio es hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que ama al prójimo, es aquel que ama a Dios, es aquel que predica a Dios, es aquel que busca ayudar al prójimo, como lo hizo aquel samaritano que representa a Jesús y ayuda y hace las cosas buenas, frutos dignos. No seas hijo del diablo, sé hijo del Dios viviente. Según Juan 1:12 dice que todos los que le recibieron tienen potestad de ser llamados hijos de Dios. Tienen el derecho de ser llamados hijos de Jesucristo, hijos de Dios viviente. Dios te bendiga.